Bueno, presentar a Dolores Campos Herrero es presentar a alguien clave para una generación de escritores y escritoras canarios, entre los que me incluyo, porque fue una dinamizadora cultural y literaria que a través de diferentes proyectos y sobre todo a través de los medios de comunicación, en Televisión Española, cerraba siempre los informativos con cultura, y en Canarias 7 y en los medios que colaboró, siempre había un activismo cultural, una apuesta por lo creativo en una sociedad que tantas veces da la espalda a la cultura, ¿no? Pero sobre todo Lola fue una periodista, narradora, poeta, muy destacada, muy reconocida en su momento, pero las personas que se vuelven clásicas en literatura son aquellas que cuando no están dejan que su obra hable por ellas, ¿no? En este caso, su obra sigue estando ahí, su obra es reconocible, sigue siendo leída. Hay una destacada biblioteca en las Palmas de Gran Canaria que lleva su nombre, y bueno, últimamente se han publicado el libro que nos congrega aquí ahora, Las horas y los días, y también Historia de Arcadia con Ediciones La Palma, una recopilación de sus cuentos, ¿no? Y de Lola además habría que hablar de la generosidad. En un mundo tan cainita, en un mundo tan lleno de egos como es la cultura algunas veces, Lola era una especie de luz que para muchos de nosotros sigue siendo el ejemplo a seguir, ¿no? El ejemplo a seguir a la hora de animar a aquellos que empiezan y a aquellas que empiezan a escribir, y sobre todo de no entrar en ninguna disputa más allá de las literarias o de las disputas para valorar los textos, ¿no? Nunca a nivel personal. En ese sentido, Lola fue un ejemplo para todos nosotros y es alguien cuya voz resuena en la conciencia de muchos escritoras y de muchos escritores canarios. La obra de Lola, de Dolores Campos Herrero, aborda un mundo infinito, ¿no? Si hablamos de que escribía de lo cotidiano, como decía Kafka, que su tema realmente era ella y el mundo que veía, su mirada periodística fue clave, ¿no? Convertía cualquier detalle en historia, en literatura. Vivía de literatura a carta cabal, vivía de literatura intensamente. Aquí cerca de donde estamos hay una plaquita en el suelo con una frase de Galdós que dice: en la vida todo es navegar, arte y valor para no ahogarte. Lola fue fiel a ese arte y a ese valor para no ahogarnos, ¿no? En un mundo en el que es fácil sucumbir o zozobrar, ella entendió y descubrió que a través de la escritura, a través de la creación, a través de la literatura, se podía vivir más intensamente y vivir mucho mejor, ¿no? Su obra está trufada de ironía, de ternura, de sensibilidad, sobre todo, como te digo, muy cotidiana, pero por encima de todo, ¿sabes cómo definiría la obra de Lola? Una obra inteligente. Era una mujer muy inteligente, emocional e intelectualmente, y esa inteligencia se descubre en su obra, ¿no? No hay palabra puesta al albur en un texto de ella. Lo sigues leyendo y te sigues reconociendo y siguen siendo actuales, ¿no? Siguen siendo contemporáneos. Escribió para todos los tiempos y escribió para todos los lectores de todos los tiempos. Yo recomiendo este libro porque es poesía, y recomendar poesía hoy en día es recomendar vida, es recomendar intensidad lectora, es trascender y saltar al otro lado, a la otra dimensión, a eso que hay más allá, detrás del espejo, ¿no? No solo lo que vemos. La poesía es la piedra de toque de quien escribe, ¿no? Es realmente donde uno se desnuda y donde no hay doblez, donde no hay salida, donde en un verso, en un poema, tienes que plasmarlo todo con lo difícil y con lo arriesgado que es a veces. La poesía te deja desnudo con el tiempo en muchísimas ocasiones. En el caso de Lola te puedo asegurar que tuvo tiempo de corregir estos poemas en el final de su vida, en sus últimos años, y dejó una obra pulida, clara, trascendente, y quien la lea sobre todo va a habitar un mundo, va a transitar por un universo
desconocido y al mismo tiempo cercano y reconocible. Sobre todo va a viajar hacia sus adentros, ¿no? Va a viajar hacia donde viajaba ella cuando escribía. Ella viajó hacia sus adentros para buscar y para contar y para descubrir esos hallazgos poéticos, esas metáforas que encontramos en su verso, en su poesía. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, cada uno de nosotros, cuando nos acerquemos a su obra, a este libro en este caso.